En esta entrega descubriremos cómo a los seguidores de Cristo les espera persecución y muerte, pero no todo es malas noticias, hay un final mejor. Así que quédate porque tendremos esto y más en esta entrega. Fundamentos bíblicos verdaderos. Presenta Las profecías de Jesús, una mirada a la eternidad. Acompáñanos a descubrir cómo será el futuro de la humanidad, mediante un análisis profundo de Mateo 24 y 25. Antes de desarrollar el tema para este encuentro, quiero tomarme un momento para pedirles una sincera disculpa por no haber subido contenido en las últimas semanas. Sé que algunos esperaban nuevos vídeos, y lamento mucho haber estado ausente sin dar una explicación antes. La verdad es que hubo situaciones personales que necesitaban toda mi atención, y eso me hizo pausar un poco la actividad en la preparación de los temas de esta serie, Las profecías de Jesús, una mirada a la eternidad. Pero quiero que sepan que no he dejado de pensar en ustedes ni en todo lo que quiero seguir compartiendo. Estoy preparando nuevo contenido y espero volver con más constancia y energía renovada. Gracias por su paciencia, su apoyo y por seguir ahí. Ahora a continuar con el tema de este vídeo. En este capítulo abordaremos los versículos 9 al 14. Aunque ya hemos analizado en profundidad los paralelismos presentes en los versículos 9 y 10, ahora veremos que los versículos del 9 al 14 no solo presentan un paralelismo sintético progresivo, sino que además forman parte de una estructura más amplia y compleja, un paralelismo en forma de quiasmo, lo que nos permitirá descubrir cosas asombrosas. Observe la diapositiva. Estructura quiástica, de la palabra griega, chiasma, que significa cruz, es cuando los conceptos se organizan como en un espejo, es decir, A, B, C, B', A'. En una estructura quiástica como la ejemplificada, la idea central, marcada como C, suele ser la más importante y está rodeada por otras ideas que la apoyan o enmarcan, dándole mayor énfasis y profundidad. En hebreo bíblico, el quiasmo es muy común, por ejemplo en la Torá y en los profetas. En griego bíblico, como en el Nuevo Testamento, también se usa, especialmente en los Evangelios y en las cartas de Pablo. Un clásico ejemplo está en Mateo 6 y 24, vea la diapositiva, donde Jesús habla sobre servir a dos señores. A. Nadie puede servir a dos señores. B. Porque o aborrecerá al uno. C. Y amará al otro. C'. O estimará al uno. B'. Y menospreciará al otro. A'. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí ves que A y A' hablan de servir a dos señores. B y B' nos habla de emociones hacia los señores, aborrecer y menospreciar. C y C' nos menciona acciones hacia los señores, amar y estimar. La estructura centra el mensaje en el corazón de la frase. La imposibilidad de un servicio dividido. Hay más ejemplos, pero para no alargar este vídeo más de lo prudente, creo que con solo basta para comprender el concepto. Ahora lo invito a abrir su Biblia en el libro de San Mateo 24, donde leeremos los versos de 9 al 14. 9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En el capítulo anterior estudiamos el paralelismo de los versos 9 y 10. Observamos que una buena parte del acento está puesto en el cumplimiento histórico que tendría esta profecía. Ese cumplimiento comenzó a tener lugar cuando fue la destrucción del Templo de Jerusalén y llegó hasta épocas relativamente recientes. Cuando analizamos estos textos de la mano con los versos 11, 12 y 13, encontramos que el acento es definitivamente escatológico, es decir, dentro de los acontecimientos inmediatamente anteriores a la segunda venida de Cristo. Observe la diapositiva.
En la siguiente tabla podemos apreciar la estructura en quiasmo de estos textos, donde A y A' nos hablan de persecución, de perseverancia, de la predicación del Evangelio y la llegada del fin. Mientras que al centro B y B' se refieren al odio y la traición entre cristianos, recalcando la necesidad de perseverar hasta el fin para ser salvo. Al centro C y C' pone la mirada en el engaño de los falsos profetas y cómo esto hará que se multiplique la maldad, haciendo que el amor se enfríe. Lo cual no es menor si consideramos que el discurso profético comienza con una advertencia: mirad que nadie os engañe. Antes de volver al análisis de estos textos como un paralelismo sintético progresivo, donde la repetición de las palabras revela significados adicionales que van más allá de una lectura simple. Pensemos esto como una estructura de quiasmo. A con su paralelo, A'. Observe la diapositiva. Tengamos en cuenta que ambas partes muestran un alcance universal. En la primera parte la persecución es universal, en la segunda parte del quiasmo la predicación del Evangelio es universal. Unamos los conceptos que las siguen para formar un solo pensamiento. A. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. A', y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Una interpretación común es que, después de que se predique el Evangelio del reino, llegará el fin. Este punto de vista sostiene que el fin no ocurrirá hasta que se cumpla la tarea de predicar el Evangelio. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Sin embargo, al considerar el paralelismo progresivo y estructurado como quiasmo, comprendemos que el fin no llegará únicamente después de que el Evangelio haya sido predicado en todo el mundo. La persecución tendrá mucho que ver en cuanto a la predicación del Evangelio. Observemos la palabra testimonio. En griego esta palabra es marturión. Nuestra conocida palabra mártir tiene una relación etimológica con esta palabra griega. Marturion significa testimonio o testificación, se refiere a dar fe de algo, incluso a costa de sufrir persecución y muerte. La persecución fue algo que sufrieron los cristianos antes de la destrucción de Jerusalén y continuó luego. Esta profecía con su doble cumplimiento nos está señalando que esta persecución volverá a acontecer y esto no será de señal de la pronta segunda venida de Cristo. Como consecuencia de esta persecución los cristianos presentarán al mundo su testimonio, marturión. Quienes los perseguirán serán sus compañeros apóstatas de la fe, traidores encubiertos que los entregarán para ser torturados y ejecutados, por causa de su fidelidad a Cristo, y de esa forma salvarse ellos. Como consecuencia de esto, antes de que estalle el conflicto final, algunos fieles serán llamados al martirio. Observe la diapositiva. Recordemos las palabras de Cristo registradas en Lucas 21, 10 al 12. 10. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, y reino contra reino. 11. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Por lo tanto, resulta evidente que, al considerar estos acontecimientos en un marco escatológico, llegará un momento en que la persecución y el asesinato de cristianos se repetirán. De hecho, incluso en la actualidad, la persecución contra los cristianos continúa siendo una realidad alarmante en diversas regiones del mundo. Según la Lista Mundial de la Persecución 2024, elaborada por la organización Puertas Abiertas, hay 13 países donde los cristianos enfrentan niveles de persecución extrema. En muchos de estos lugares, profesar la fe cristiana puede implicar desde actos de discriminación hasta el riesgo de perder la vida. Sin embargo, esta persecución aún no ha alcanzado una escala global. La profecía afirma que seremos aborrecidos por todos, y lo cierto es que todos significa todos. Algo que, por el momento, aún no se ha cumplido. Jesús mismo unió la profecía de persecución con la necesidad de perseverar para ser salvos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10, 22. Llegará el tiempo,
antes de los eventos finales, en que la persecución resurgirá con gran intensidad y se convertirá en un fenómeno verdaderamente global, marcando el inicio del desenlace profético. La fidelidad de los verdaderos discípulos de Cristo será un poderoso testimonio que acompañará la proclamación final de la verdad. Ellen White, como profunda estudiosa de estos temas, escribió mucho sobre este asunto. Aquí agrego una cita que me parece pertinente. Los dos ejércitos se mantendrán distintos y separados, y esta distinción será tan señalada que muchos que se convenzan de la verdad se pasarán al lado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Cuando esta gran obra se lleve a cabo en la batalla, antes del conflicto final, muchos serán encarcelados. Muchos, para salvar sus vidas, huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. No seréis tentados más de lo que podáis soportar. Jesús soportó todo esto y mucho más. Mensajes Selectos tomo 3, página 453, párrafo 4. Cristo no regresará únicamente porque el Evangelio haya sido predicado en todo el mundo, sino también para rescatar a los suyos del sufrimiento extremo. Cuando la protección de las leyes humanas sea retirada de los que honran la ley de Dios, habrá en diferentes países un movimiento simultáneo para destruirlos. El pueblo de Dios no se atreverá a mirar más que a Él. Cada apariencia externa parecerá contradecir su liberación. Será tiempo de angustia para Jacob. Entonces los santos clamarán día y noche por liberación. El conflicto de los siglos, página 652. De no intervenir Cristo, su pueblo sería completamente eliminado de la tierra. Por eso, Él regresará, no solo como Rey triunfante, sino también como libertador de los fieles que han guardado sus mandamientos y han mantenido viva su fe. El pueblo de Dios no será librado de sufrir, pero, aunque perseguidos y afligidos, aunque padezcan privaciones y carezcan de alimento, no serán abandonados para perecer. El conflicto de los siglos, página 651. Una vez que se inicie el conflicto final, aquellos acontecimientos inmediatamente previos a la segunda venida de Cristo, cuando el fin ya haya comenzado, cuando los hijos de Dios, aquellos que hayan perseverado hasta el fin, sean aborrecidos por todos, donde todos, signifique una persecución a nivel mundial y se busque quitarles la vida, Cristo intervendrá en su favor. Dios no permitirá que su pueblo sea borrado de la faz de la tierra. El asesinato de los seguidores de Cristo ya no será posible. Ahora voy a citar un párrafo del libro El conflicto de los siglos, también escrito por Ellen White. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice: vosotros tendréis canción, como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente, y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro, y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida, y piedra de granizo. Isaías capítulo 30, versos 29 y 30. Del libro El conflicto de los siglos, página 619, párrafo 2. No es por casualidad que ella haya escrito esto. Sabía muy bien lo que escribía, su gran conocimiento de la palabra la colocó en un lugar de privilegio para poder relatar la segunda venida de Cristo como lo hizo. Esta es una buena noticia para quienes vivan en aquel momento, ya que Él no permitirá que sean muertos. Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, no sería ya, como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para Dios.
Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que éstos ya no se dejan oír. Si los justos cayesen entonces presa de sus enemigos, sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. El salmista dice: me esconderá en su pabellón en el día de calamidad, me encubrirá en lo recóndito de su tabernáculo. Salmos 27, 5, versión moderna. Cristo ha dicho: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas sobre ti, escóndete por un corto momento, hasta que pase la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. Isaías capítulo 26, versos 20 y 21, versión moderna. Gloriosa será la liberación de los que lo hayan esperado pacientemente y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, páginas 687, 688, 692. Es probable que se pregunte, ¿cómo sabré cuándo comienzan los acontecimientos finales? En primer lugar, estudiando las profecías, ya que en ellas están registrados todos los acontecimientos que señalarán la inminente venida de Cristo. Entre estas señales estará aquella que dice: Mateo 24 verso 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. El libro de Apocalipsis fue dictado en visión a Juan por el mismo Jesús. En él se aporta información adicional sobre una nueva ola de predicación mundial y el despertar de una renovada persecución a muerte. Vayamos a Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 13. 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 8. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Estos textos son inequívocos. En el mensaje de estos tres ángeles está el accionar de aquellos que son santos, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora observe lo que dice Apocalipsis 13, versos 11 al 17. 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 16. Y hacía que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente. 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Es evidente que habrá una persecución para quienes no acepten las imposiciones de este poder que está en contra de Dios, porque su mensaje denunciará sus pecados. El mensaje del tercer ángel es claro. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios,
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Observe la influencia mundial que tendrá la imagen de la bestia, pues manda a los moradores de la tierra, lo que connota un alcance universal. Además de lo dicho anteriormente, esta situación tendrá un asunto mucho más delicado. No habrá un lugar del medio, no existirá la tercera posición. Estamos muy cerca de que nos toque vivir estos acontecimientos. O seremos parte de quienes prediquen el último mensaje a la humanidad o perseguiremos a quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Resumiendo lo dicho hasta ahora. Vea la diapositiva. Al unir la parte A con A', encontramos que A, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. A', y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La palabra fin aquí es muy importante. La predicación del evangelio a todo el mundo será señal de que el fin está a las puertas, pero no es el fin mismo, sino una señal. Esta predicación también contendrá la denuncia de los pecados de un mundo en rebelión contra Dios. Quienes prediquen este último mensaje por testimonio al mundo, serán perseguidos y odiados a nivel universal. Algunos sufrirán la muerte, hasta que llegue el fin. El fin no es un punto en el tiempo, sino que es un proceso, que tendrá un evento de comienzo y un evento de final. Dios protegerá a sus hijos para que ya no sean asesinados y que culminará con la venida de Cristo. Con esto llegamos al final del tema de hoy. En los próximos encuentros pasaremos a analizar los siguientes textos de este quiasmo, los versos 10, 11 y 12. Si es de los que desean saber qué le espera a la humanidad en los próximos años, nos volveremos a encontrar. Esto fue, Las Profecías de Jesús, una mirada a la eternidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de las profecías de Jesucristo, un mensaje lleno de esperanza y verdad que sigue iluminando nuestras vidas hoy. Esperamos que este tiempo haya sido enriquecedor y que las palabras del Señor hayan tocado tu corazón. Te invitamos a sintonizarnos en nuestra próxima entrega, donde continuaremos explorando las profundas enseñanzas de Jesús sobre el futuro y el cumplimiento de los planes divinos. No te lo pierdas, juntos seguiremos descubriendo el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Hasta entonces, que la paz y la bendición del Señor te acompañen siempre. Nos encontramos pronto.